Éfeso, Esmirna y Pérgamo, el amor olvidado, el dolor purificador y la lucha por la verdad en los albores del Apocalipsis. Juan, exiliado en la isla de Patmos, recibe una serie de revelaciones que no solo hablan del fin de los tiempos, sino también del estado espiritual de las iglesias de Asia Menor. 7 comunidades que, aunque reales y geográficamente localizadas, representan también 7 tipos de iglesias y creyentes a lo largo de la historia. En este primer capítulo, exploraremos las 3 primeras cartas a Éfeso, Esmirna y Pérgamo. En ellas encontramos el amor que se enfría, la fe que resiste el sufrimiento y la verdad que se mezcla con el error. La primera carta se dirige a la iglesia de Éfeso, una comunidad vibrante que conocía bien el trabajo arduo, la paciencia y la ortodoxia doctrinal. Jesús la elogia por su rechazo a los falsos apóstoles y por su resistencia frente al mal. Éfeso era una ciudad portuaria, rica y influente, hogar del templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En medio de ese contexto pagano, los cristianos habían mantenido su pureza doctrinal, pero algo esencial se había perdido: el primer amor. La crítica del Señor es tan directa como dolorosa: has dejado tu primer amor. ¿Cómo puede una iglesia activa y comprometida caer en esa falta? El texto revela una verdad inquietante: es posible defender la verdad sin vivir con pasión. La ortodoxia sin amor se vuelve seca, mecánica, estéril. Jesús llama a la iglesia a recordar, arrepentirse y volver a las primeras obras. Si no lo hacéis, su lámpara será removida, su testimonio apagado. El desafío de Éfeso es el desafío del corazón: mantener el fuego del amor por Cristo vivo, ardiente, apasionado, sin caer en el activismo religioso, sin comunión. La segunda carta es para Esmirna, la iglesia que sufre. A diferencia de Éfeso, Esmirna no recibe ninguna crítica, solo aliento. Jesús se presenta como el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió. Una introducción que conecta con el sufrimiento de esa comunidad. Esmirna era una ciudad leal al Imperio Romano, orgullosa de su fidelidad al César. En ese ambiente hostil, los cristianos eran vistos como traidores, como enemigos del Estado. Muchos eran perseguidos, encarcelados y hasta muertos. Jesús les dice que conoce su tribulación, su pobreza, aunque son ricos espiritualmente, y las blasfemias de quienes se dicen judíos, pero son sinagoga de Satanás. Les advierte que el diablo los meterá en prisión, que tendrán una prueba de 10 días. Y luego les deja una promesa solemne: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esmirna nos recuerda que la fidelidad en medio del dolor tiene un peso eterno, que aunque el mundo nos robe todo, Cristo nos da una herencia incorruptible. El desafío de Esmirna es el de la perseverancia bajo presión, la fe inquebrantable en medio de la tormenta. La tercera carta se dirige a Pérgamo, la iglesia que habita donde está el trono de Satanás. Esta expresión puede parecer hiperbólica, pero tenía sentido en su contexto. Pérgamo era un centro de culto imperial, con templos dedicados a Zeus, Dionisio y al propio César. La ciudad era un bastión de idolatría y poder pagano. Sin embargo, la iglesia en Pérgamo no había negado la fe, ni siquiera en los días de Antipas el mártir. Aún así, había un problema interno: la tolerancia a las falsas doctrinas. Algunos seguían la doctrina de Balaam, quien enseñó a poner tropiezos a los hijos de Israel, promoviendo la inmoralidad y la idolatría. Otros seguían la doctrina de los Nicolaitas, un grupo hereje que distorsionaba la gracia y promovía el libertinaje. Jesús llama a esta iglesia a arrepentirse, o vendrá a pelear contra ellos con la espada de su boca. La promesa es doble: maná escondido y una piedra blanca con un nuevo nombre, símbolos de intimidad, sustento espiritual y aceptación divina. El desafío de Pérgamo es el discernimiento doctrinal y la pureza interior en medio de un ambiente de confusión espiritual en Éfeso. Esmirna y Pérgamo nos revelan 3 aspectos vitales de la vida cristiana: el amor como base de todo, la fidelidad ante la aflicción y la pureza doctrinal como escudo contra el engaño. Estas cartas, aunque escritas hace más de 2000 años, siguen resonando hoy con fuerza. ¿Hemos dejado nuestro primer amor? ¿Somos fieles hasta la muerte? ¿Toleramos enseñanzas que corrompen la verdad? Las preguntas no son retóricas, son personales, urgentes, ineludibles. Cristo, que camina en medio de los 7 candelabros, sigue observando a su iglesia, sigue hablando con voz de muchas aguas, sigue exhortando con ternura y firmeza. La respuesta que demos determinará no solo nuestro presente espiritual, sino también nuestro destino eterno. Y medida que avanzamos en esta serie de cartas, veremos cómo cada comunidad representa una dimensión del alma cristiana, un aspecto de nuestra relación con Dios, un reflejo de nuestra fidelidad o de nuestra fragilidad. Las palabras de Jesús no son condenatorias, sino redentoras. Cada corrección lleva implícita una invitación a volver, a restaurar, a vivir de nuevo. La
plenitud de la fe. Porque al final, estas cartas no hablan solo de iglesias antiguas, sino de nosotros. Son espejos, son llamados, son despertares. Y aún hay más por descubrir. Las próximas cartas nos llevarán a Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Cada una con su propia historia, su propia herida, su propia esperanza. El mensaje del Apocalipsis continúa, no como un relato de destrucción, sino como una voz divina que clama desde el cielo en el que tiene oído. Oiga lo que el Espíritu dice. Ah, las iglesias. Tiatira, Sardes y Filadelfia, la corrupción tolerada, la apariencia sin vida y la fortaleza en la debilidad. Las cartas a las iglesias de Tiatira, Sardes y Filadelfia revelan otra dimensión del diagnóstico divino sobre la salud espiritual. En ellas, Jesús no solo corrige, sino que también da esperanza a los que permanecen fieles. Cada mensaje está impregnado de una combinación precisa de autoridad, amor y urgencia. Aquí se confrontan la corrupción que se infiltra en lo profundo, la apariencia de vida que esconde muerte espiritual y la fidelidad silenciosa que conquista el corazón de Dios. Son cartas que nos confrontan en lo más íntimo y nos exhortan a resistir, despertar y permanecer. La cuarta carta está dirigida a Tiatira, la más extensa de todas. Jesús se presenta como el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. La iglesia de Tiatira era activa, creciente en obras, amor, fe, servicio y paciencia. Todo parecía indicar que era una iglesia saludable. Sin embargo, bajo esa superficie había un problema grave: la tolerancia a una falsa profetisa llamada Jezabel, que enseñaba y seducía a los siervos del Señor a cometer fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta figura, simbólica o literal, remite a la reina pagana del Antiguo Testamento, símbolo de manipulación espiritual, idolatría y persecución a los profetas de Dios. Jezebel había sido advertida, pero no quiso arrepentirse. Jesús advierte que lanzará a esa mujer en cama, y a los que cometen adulterio espiritual con ella en gran tribulación, si no se arrepienten. Pero también distingue a aquellos que no han conocido las profundidades de Satanás, y a ellos les dice que no impondrá otra carga, solo que retengan lo que tienen hasta que Él venga. La promesa para los vencedores es asombrosa: en autoridad sobre las naciones y la estrella de la mañana, símbolo de reinado con Cristo y revelación de su gloria. El desafío de Tiatira es el discernimiento espiritual frente al liderazgo corrupto y la firmeza frente a doctrinas seductoras. Es una advertencia para las iglesias que por amor mal entendido o temor al conflicto toleran el pecado disfrazado de espiritualidad. La quinta carta se dirige a Sardes, la iglesia de la reputación. Jesús se presenta como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, destacando su total conocimiento y dominio sobre la iglesia. El mensaje es corto y contundente: tienes nombre de que vives y estás muerto. Sardes tenía fama de estar viva, pero esa vida era una fachada. El diagnóstico es de muerte espiritual. Las obras que realizaban no eran completas delante de Dios. Jesús les dice que sean vigilantes, que afirmen lo que queda y que se arrepientan. Si no lo jacan, vendrá como ladrón, inesperadamente. Sardes, en el pasado, había caído 2 veces en la historia debido a su exceso de confianza y falta de vigilancia. Jesús usa esa misma imagen histórica para exhortar a su iglesia. Sin embargo, hay unos pocos que no han manchado sus vestiduras, y ellos caminarán con Él en vestiduras blancas. La promesa para el vencedor es no borrar su nombre del libro de la vida y confesar su nombre delante del Padre y de sus ángeles. Sardes representa las iglesias que tienen apariencias de éxito, popularidad y actividad, pero que carecen de vida interior, de comunión real con Dios. Es una advertencia para aquellos que viven del pasado, que se conforman con la reputación, pero han perdido la esencia del Espíritu. La sexta carta, dirigida a Filadelfia, es una de las más alentadoras. Jesús se presenta como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abra. Filadelfia era una iglesia débil en apariencia, pero poderosa en fidelidad. Aunque tenía poca fuerza, había guardado la palabra del Señor y no había negado su nombre. Jesús promete poner delante de ellos una puerta abierta que nadie podrá cerrar. También promete que los de la sinagoga de Satanás vendrán y reconocerán que Dios los ha amado. En un contexto de presión religiosa y exclusión, esta afirmación era profundamente consoladora. Jesús promete guardar a esta iglesia de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. La exhortación es a retener lo que tienen, para que nadie les quite la corona. La promesa para el vencedor es convertirse en columna en el templo de Dios, recibir el nombre de Dios, de la Nueva Jerusalén, y el nombre nuevo de Cristo. Filadelfia representa las iglesias fieles, constantes, humildes, que aunque parecen pequeñas e insignificantes ante los ojos del mundo,
Son preciosas ante Dios en su debilidad. Es su fuerza, porque depende completamente de Cristo. En estas 3 cartas vemos el contraste dramático entre una iglesia corrupta que tolera el mal, otra que vive de apariencias y está espiritualmente muerta, y una tercera que, a pesar de su debilidad, brilla con fidelidad. Jesús, con mirada penetrante y corazón compasivo, examina cada una y les habla según su necesidad. En Tiatira, el problema no era externo, sino interno, líderes que pervierten el mensaje. En Sardes, el peligro no era la persecución, sino la comodidad, la complacencia, la religión vacía. En Filadelfia, la promesa no era de grandeza terrenal, sino de puertas eternas abiertas, de identidad celestial asegurada. Estas cartas son espejos del alma eclesial y personal. ¿Toleramos el pecado por miedo al conflicto? ¿Vivimos de reputación y no de realidad espiritual? ¿Somos fieles en lo poco, constantes en la debilidad? Cada mensaje termina con la misma frase: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No se trata de una lectura histórica, sino de una escucha espiritual activa. El Espíritu sigue hablando, sigue advirtiendo, sigue animando. Las iglesias de hoy están reflejadas en estas comunidades antiguas. Tiatara vive donde se permite la herejía en nombre de la gracia. Sardes respira donde se idolatra la imagen por encima del contenido. Filadelfia late donde hay corazones entregados, humildes, perseverantes. En Jesús camina entre los candelabros. No ha abandonado a su iglesia. Sigue hablando con ternura y fuego. Sigue amando con firmeza y verdad. A cada comunidad le ofrece una oportunidad, una promesa, una advertencia. No hay lugar para la indiferencia. Es tiempo de discernir, de despertar. El juicio empieza por la casa de Dios, pero también la restauración. El que vence heredará todas las cosas. Y aún falta una iglesia por analizar, quizás la más conocida, la más heterá, la más confrontadora, la Odisea. En el próximo capítulo, exploraremos esa última carta, que cierra esta serie con un llamado urgente a una iglesia que cree tenerlo todo, pero está al borde del rechazo divino. El mensaje final no es de condenación, sino de oportunidad. Incluso el más tibio, Jesús llama con amor. Yo estoy a la puerta y llamo. El desenlace de esta historia está por comenzar. Laodicea, la iglesia de la tibieza espiritual y el llamado urgente al arrepentimiento. La séptima y última carta del Apocalipsis está dirigida a la iglesia de Laodicea, una comunidad cuya condición espiritual se ha convertido en símbolo de la complacencia, la autosuficiencia y la desconexión con el corazón de Dios. Es, sin duda, la más severa de todas las cartas. No porque haya persecución externa ni herejía doctrinal interna, sino porque el mayor enemigo habita dentro, la indiferencia espiritual. En este capítulo exploraremos en profundidad el mensaje de Jesús a una iglesia que se creía rica pero era pobre, que pensaba estar vestida, pero estaba desnuda, que se veía a sí misma como iluminada pero estaba ciega. Laodicea es una advertencia universal a todo creyente que ha cambiado la pasión por la rutina, la dependencia por la autosuficiencia y la comunión por la apariencia. Jesús se presenta a la Odisea como el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Cada uno de estos títulos es profundamente significativo. El Amén indica la certeza y la autoridad de su palabra. Lo que él dice es definitivo, inmutable, irrefutable. El testigo fiel y verdadero es un contraste directo con una iglesia que ha dejado de ser fiel y que vive en una mentira piadosa sobre su verdadera condición. El principio de la creación de Dios no se refiere a que Jesús fue creado, sino que Él es el origen, el fundamento, la fuente de toda creación. En otras palabras, quien les habla no es un profeta más, ni una opinión humana, sino el Señor de la historia y el autor de la vida. El diagnóstico es inmediato y contundente. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza no es simplemente debilidad espiritual. Es una mezcla de apatía, autosatisfacción y falta de pasión. Ispio, rechazo abierto, porque se esconde bajo un barniz de religiosidad. La tibieza espiritual es cómoda, pero profundamente ofensiva a los ojos de Dios. Es como el agua que no refresca ni calienta, que no sana ni despierta. Jesús no dice que simplemente dice que la vomitará, una expresión gráfica, dura, que revela cuán repulsiva es la indiferencia espiritual para aquel que lo dio todo por nosotros. A la raíz del problema está en la autopercepción de la iglesia. Tú dices en yo soy rico, me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Aquí está el corazón de la tibieza, una falsa seguridad basada en los recursos materiales, en la prosperidad aparente, en una espiritualidad autosuficiente. Laodicea era una ciudad próspera, conocida por su industria textil,
su banca y su escuela médica famosa por sus ungüentos oftálmicos. La iglesia había absorbido el espíritu de la ciudad. Era una comunidad que creía tenerlo todo, pero en realidad no tenía nada. Jesús desmonta esa ilusión con una declaración devastadora. Tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La diferencia entre lo que la iglesia pensaba y lo que realmente era no podía ser más abismal. Es el peligro de vivir en una ilusión religiosa, de confundir bendición económica con aprobación divina, de creer que la presencia de actividades eclesiásticas implica comunión con el Espíritu. Sin embargo, el Señor no termina en la condena. A pesar de la severidad del mensaje, hay una oferta de restauración por tanto. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que ves. Jesús no abandona a la Odisea. Él llama, corrige y ofrece soluciones. El oro representa la fe probada, las riquezas verdaderas que solo se encuentran en él. Las vestiduras blancas simbolizan la justicia de Cristo, la pureza que cubre nuestra vergüenza. El colirio espiritual es la revelación que abre los ojos. Todo lo que la iglesia necesita lo provee Cristo, pero debe adquirirlo de Él, no del mundo. Luego viene una frase que transforma la severidad en ternura: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso, y arrepiéntete. La reprensión es una expresión del amor divino. Jesús no habla con ira sino con celo. No quiere destruir, quiere despertar. El llamado es al celo, una pasión renovada menos, y al arrepentimiento, una transformación profunda. La Odisea no necesita reformas superficiales, necesita un cambio radical, una vuelta total al Señor. La solución no está en más programas, en nuevas estrategias, en renovaciones externas, sino en un corazón quebrantado, que vuelva a buscar a Dios con desesperación. Entonces viene una de las imágenes más conmovedoras de toda la Escritura. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús, el Señor del universo, se coloca fuera de su propia iglesia, tocando la puerta, esperando ser invitado. No irrumpe, no impone, él llama, él espera, él desea intimidad. La cena en la cultura judía no era solo una comida, sino una señal de comunión, de pacto, de aceptación. Jesús no busca simplemente corregir el comportamiento, busca restaurar la relación. Esta invitación es personal si alguno oye. Aunque la iglesia como cuerpo lo haya excluido, Él aún llama al individuo. Cada creyente tiene la oportunidad de responder. La promesa para el vencedor es majestuosa: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. De la tibieza al trono, de la indiferencia al gobierno con Cristo, es una promesa escandalosa por su gracia. Jesús no ofrece simplemente el perdón, sino la coronación. Quien vence la apatía, quien renueva su celo, quien abre la puerta de su corazón, será exaltado con él. Esta es la paradoja del Evangelio: el que reconoce su ceguera, ve; el que reconoce su pobreza, es enriquecido. El que abre la puerta, es entronizado. A la carta a Laodicea es un espejo incómodo pero necesario para muchas iglesias y creyentes. En una era donde la comodidad espiritual es promovida, donde el éxito se mide por números y edificios, donde la fe se vuelve rutina, esta carta resuena como un llamado urgente a despertar. No se trata de reformar la imagen, sino de rendir el alma. No basta con asistir, cantar, servir. Es necesario arder. Es tiempo de dejar de ser tibios, de elegir el fuego o el hielo, pero nunca la indiferencia. En Jesús aún llama. No ha dejado de tocar. La puerta sigue cerrada, pero la mano del Maestro sigue extendida. Él no fuerza la entrada, pero no se ve, esperan, anhelan, ama, y su amor no es pasivo. Es un amor que sacude, que confronta, que redime. Hoy, como hace 2000 años, sus palabras siguen sonando. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No seamos encontrados dormidos, tibios, satisfechos, que seamos los que abren, los que responden, los que cenan con Él. En el próximo y último capítulo, nos alejaremos de las cartas individuales y examinaremos las 7 iglesias en conjunto. Veremos los patrones, los contrastes, los llamados comunes y las advertencias colectivas, porque estas cartas no fueron escritas solo para sus destinatarios originales, sino para toda la iglesia en todo tiempo. Y hoy, más que nunca, necesitamos escuchar, responder y volver al corazón ardiente del Evangelio. Las 7 iglesias como reflejo del corazón humano, llamado colectivo a la restauración. Las 7 cartas del Apocalipsis
no son meros documentos históricos ni diagnósticos dirigidos a comunidades extintas. Son espejos vivos del alma humana y de las distintas etapas por las que atraviesa el cuerpo de Cristo a lo largo del tiempo. En este último capítulo reuniremos los mensajes dirigidos a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea para observar el gran mosaico espiritual que componen. Analizaremos cómo cada iglesia representa desafíos específicos que aún hoy enfrentamos: el enfriamiento del amor, la persecución, la corrupción, la apariencia vacía, la fidelidad en la debilidad y, sobre todo, la indiferencia letal. Esta última mirada no es una conclusión, sino una invitación a escuchar, a despertar y a responder como cuerpo de Cristo a la voz que sigue clamando desde el cielo. Cada iglesia representa no solo una comunidad geográfica en Asia Menor, sino una condición espiritual que se repite en distintas épocas, culturas y realidades personales. La carta a Éfeso nos habla de aquellos que comenzaron bien, que lucharon por la sana doctrina, pero que fueron perdiendo el fuego del amor inicial. ¿Cuántos cristianos hoy siguen caminando sin pasión, cumpliendo con rutinas religiosas, pero con el corazón frío y la comunión rota? Jesús no les pide más obras, sino un retorno al amor primero. La advertencia es clara: sin amor, ninguna labor tiene valor eterno. Esmirna representa a los fieles que atraviesan el sufrimiento. Son los que han perdido todo por causa de Cristo, pero a quienes Él llama ricos. En un mundo donde la prosperidad material a menudo se confunde con la bendición divina, la iglesia de Esmirna nos recuerda que el verdadero tesoro no está en lo visible, sino en lo eterno. Esta carta no promete escape, sino victoria a través del sufrimiento, para los perseguidos, los olvidados y los que lloran en secreto. Jesús promete la corona de la vida. En Pérgamo nos enfrenta con la peligrosa mezcla de fidelidad externa y tolerancia interna al error. Es la iglesia que no niega a Cristo públicamente, pero permite doctrinas corruptas en su interior. Es el peligro del relativismo, de la permisividad disfrazada de amor, del compromiso doctrinal con lo mundano. Jesús no tolera el engaño espiritual, llama al arrepentimiento y promete luchar él mismo contra los que pervierten su enseñanza si la iglesia no actúa. Este mensaje es un llamado urgente al discernimiento teológico y a la integridad moral. Tiatira profundiza ese mismo conflicto, pero desde el liderazgo. Allí no solo se tolera la falsedad, sino que se le da autoridad. La figura de Jezebel representa todo lo que contamina desde el púlpito en manipulación espiritual, falsa profecía, permisividad con el pecado. En muchas iglesias actuales el mensaje ha sido diluido, las escrituras distorsionadas, y la gracia convertida en licencia para pecar. Sin embargo, Tiatira también contiene una promesa para los que no se han contaminado: en ellos recibirán autoridad. La estrella de la mañana, la comunión eterna con Cristo. Hay esperanza incluso cuando el sistema está corrompido, siempre y cuando haya quienes permanezcan fieles. Sardes, en cambio, no necesita persecución ni falsas doctrinas para estar en crisis. Le basta con su letargo espiritual. Isla, que vive de reputación pero está muerta. El culto sigue. Las luces están encendidas, las canciones suenan, pero el espíritu ya no está presente. Sardes es un retrato del cristianismo nominal, aquel que posee forma de piedad, pero niega su poder. Jesús llama a esta iglesia a despertar, a recordar lo que ha recibido, a volver al evangelio original. Y aunque el juicio es inminente, hay una puerta de restauración para aquellos que aún no han manchado sus vestiduras. La autenticidad espiritual es posible. Incluso, entre ruinas religiosas. En Filadelfia, es un respiro entre tantos llamados de corrección. Es la iglesia pequeña en fuerza, pero grande en fidelidad. No recibe reprensión, solo promesa. Su perseverancia, su obediencia, su rechazo a negar el nombre de Cristo la hacen merecedora de puertas abiertas, protección divina y un lugar eterno. En la presencia de Dios en esta carta demuestra que no se necesita grandeza exterior para ser victorioso. La fidelidad silenciosa, la devoción constante y el corazón humilde valen más que 1000 estrategias humanas. Filadelfia es una inspiración para las comunidades que no tienen recursos, que no cuentan con reconocimiento, pero que se mantienen firmes en la palabra. Y, finalmente, Laodicea, la iglesia autosuficiente, rica, adornada por fuera, pero vacía por dentro. El problema no es doctrinal ni circunstancial, es espiritual. Han dejado a Cristo fuera. Jesús no entra a donde no es invitado, aunque ama tanto que no se va sin antes llamar. A esta iglesia se le ofrece la posibilidad de compartir el trono con Cristo, si tan solo abre la puerta. La Odisea representa la mayor tragedia espiritual en creer que no se necesita a Dios, pero también representa la mayor oportunidad de gracia incluso en la tibieza. Cristo llaman. Cuando se observan las 7 cartas en conjunto, surgen varios patrones. El primero es que, en todas ellas, Jesús comienza diciendo:
Yo conozco tus obras. Él ve todo, lo externo y lo interno, lo público y lo secreto. No hay engaño posible. El segundo patrón es el llamado al arrepentimiento. Casi todos. Las cartas hay una exhortación clara a cambiar de rumbo. Jesús no apunta para humillar, sino para redimir. El tercer patrón es la promesa al vencedor. En cada caso se ofrecen recompensas distintas, todas ellas gloriosas, dan acceso al árbol de la vida, la corona de la vida, maná escondido, vestiduras blancas, un nombre nuevo, ser columna en el templo, sentarse en el trono. No hay un solo vencedor que quede sin galardón. Cada promesa es una motivación celestial para perseverar. Además, las 7 cartas terminan con el mismo llamado. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el clímax. No basta con leer, no basta con estudiar. Es necesario escuchar con el corazón y obedecer. El Espíritu sigue hablando hoy, a través de estas palabras eternas. Su voz no ha callado. Sigue advirtiendo, corrigiendo, animando, consolando. La relevancia de estas cartas en nuestro tiempo es absoluta. Vivimos días de amor menguante, de persecución velada, de doctrinas contaminadas, de líderes corrompidos, de religiosidad sin vida, de fidelidad escondida y de tibieza disfrazada de éxito. Cada una de las condiciones espirituales descritas en Apocalipsis 2 y 3 está presente hoy en algún rincón del mundo, en alguna iglesia, en algún corazón, y el mensaje sigue siendo el mismo: arrepiéntanse, despierten, perseveren en la iglesia global. Necesita redescubrir el poder de estas cartas. No son pasajes oscuros ni relegados al estudio teológico. Son cartas personales, urgentes, que atraviesan siglos y llegan hasta nuestras manos con la misma intensidad que tuvieron cuando fueron dictadas por el Espíritu. Necesitamos pastores como los de Filadelfia, humildes y fieles. Necesitamos creyentes que rechacen a Jezabel, que luchen por la pureza de la doctrina como en Pérgamo. Necesitamos almas que no se conformen con la imagen, sino que busquen el fuego del primer amor, como se les exige a los de Éfeso. Y sobre todo, necesitamos abrir la puerta de nuestro corazón, esa puerta que tal vez hemos cerrado sin darnos cuenta, como hizo Laodicea. Hoy, el cuerpo de Cristo enfrenta una encrucijada. Podemos seguir ignorando la voz del Espíritu, confiando en nuestras estructuras, repitiendo fórmulas vacías, o podemos oír el llamado y responder. Las cartas no terminan con condenación, terminan con promesas, porque Dios no quiere que ninguno perezca. Su deseo es que todos se arrepientan. El juicio empieza por la casa de Dios, pero también empieza la restauración. Hay un trono, hay un árbol, hay una corona, hay vida eterna para los que vencen. Y ese llamado es para ti. Hoy la serie de cartas termina, pero el desafío apenas comienza. Las 7 iglesias nos muestran que el cristianismo auténtico no es una religión cómoda, sino una vida entregada, llena de celo, verdad, amor y perseverancia. Que al leerlas, no las guardemos como archivos del pasado, sino como llamados vivos a una renovación radical. Que podamos decir como Juan en la isla de Patmos: estuve en el Espíritu en el día del Señor. Y que, al escuchar la voz como de trompeta, no endurezcamos el corazón, porque el que tiene oído aún puede oír lo que el Espíritu dice a las iglesias.